El día de hoy, el cardenal Carlos Aguiar Retes tomó posesión como arzobispo primado de México. Sustituye o releva al cardenal Norberto Rivera. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta? ¿Cuál es el estado de la arquidiócesis que recibe? ¿Es Carlos Aguiar Retes idóneo para los grandes retos de la arquidiócesis? Carlos Aguiar Retes, el nuevo arzobispo primado de México, aquí en Sacro y Profano. Hoy, 5 de febrero, el cardenal Carlos Aguiar Retes tomó posesión como arzobispo primado de México. Es el 36º sucesor de Fray Juan de Zumárraga y custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Nació en Tepic, Nayarit, el 9 de enero de 1950. Se ordenó como sacerdote el 22 de abril de 1973, siendo discípulo de Adolfo Suárez Rivera. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma con especialización en Biblia. Fue ordenado obispo el 29 de junio de 1997, incardinado en la diócesis de Texcoco. 2 años más tarde fue secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, para el cuatrienio 1999-2003. Después es designado vicepresidente del mismo CELAM del 2003 al 2007. Fue nombrado secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, CEM, para el periodo del 2003 al 2006. Durante la 82ª Asamblea Ordinaria de la CEM en noviembre de 2006, fue nombrado presidente para el trienio 2006-2009 y después reelecto para 3 años más. En mayo de 2007, participó en la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizado en Aparecida, Brasil. Ahí fortalece su relación con el entonces cardenal argentino Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco. El 5 de febrero del 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombra tercer arzobispo de Tlalnepantla. Fue nombrado presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano para el periodo comprendido entre el 2011 y 2015. Finalmente, el 7 de diciembre de 2017, fue elegido arzobispo primado de México, como sucesor del cardenal Norberto Rivera Carrera por el Papa Francisco. Muy buenas noches, como cada lunes les doy la bienvenida a Sacro y Profano. Hoy fue el día finalmente, hubo un evento histórico. Carlos Aguiar Retes es el nuevo cardenal arzobispo primado de México. El capítulo Norberto Rivera se cierra y se abre otro, bajo la era, el sello, la impronta del Papa Francisco, indudablemente. Es decir, la asunción de Carlos Aguiar Retes tendrá efectos no solamente para la arquidiócesis, sino para el conjunto de la Iglesia en el país. En los siguientes minutos vamos a ver el tamaño del reto que tiene el cardenal Aguiar y si es la persona adecuada para enfrentarlos. Yo quiero dar las gracias por tu... Hasta que se nos hizo que estuvieras acá, Muchas gracias. que tu agenda te permite estar acá en Sacro y Profano. Bienvenido. Muchas gracias. De entrada, ¿cómo ves la arquidiócesis? ¿Qué arquidiócesis recibe Carlos Aguiar? Lo podemos sintetizar en una frase: la mediocridad del naufragio pastoral. Mediocridad. La mediocridad del naufragio pastoral. Yo creo que la gran tragedia de la gestión del cardenal Rivera es la mediocridad. Es decir, hasta para eso cuesta trabajo. Y a lo que ha llevado a la arquidiócesis es un naufragio pastoral. ¿Qué tenemos? Una arquidiócesis dividida, grupos de interés, pésima comunicación social, ausencia total de un plan pastoral, ausencia de comunicación con la ciudad más compleja de América Latina, las ciudades más complejas del mundo, en donde la vida cultural es profundamente sofisticada y donde la Iglesia tendría 1000 cosas que decir y 1000 cosas que hablar. Este naufragio pastoral además ha perjudicado profundamente a la ciudad. Si es una ciudad, por muy poca que sea la población católica, ¿sí?, es muy representativa todavía dentro de la ciudad. La estructura misma parroquial es muy importante, la presencia de los religiosos, en fin, es muy importante, demasiado importante en América Latina, y está sumida en la dispersión, en el naufragio y en la mediocridad. A mí personalmente, te digo, me duele mucho decirlo así, pero es la realidad, es la verdad, y no ganamos nada ocultando estas cosas, ¿no? Esa es la realidad.
sintetizo en una sola palabra: la más terrible mediocridad. Naufragio, y se ven en los datos, en el último censo, muestra que la iglesia cae un 3, poco más, pero en la zona metropolitana fue el doble de la media nacional. Bueno, ¿Cuáles son los retos más importantes? A ver, si tomamos en cuenta que en el año 90, el 92.5 de los habitantes de la Ciudad de México eran católicos y para 2010-2012 esto es el 82.5, tenemos que no reflejan los números absolutos, porque los números absolutos pudo haber crecido poquitito, pon tú 1,000, 2,000 o 3,000 católicos más. Y esto es, bueno, es por razones tradicionales. Pero la cuestión es que los números reflejan la crisis de la Arquidiócesis de México generada por una mala conducción. Verdaderamente, como dice Jorge, la mediocridad y lo que le siguió. Fue muy triste. Creo que aquí habría que decir dos cosas acerca de la Arquidiócesis de México. Es una arquidiócesis con nula pastoral, ni para clases medias, ni para grupos marginales. No hay entendimiento con distintos grupos sociales, con distintas identidades sociales. Y todo se enfocó a tratar de ser consistente o congruente con la idea que tenía Juan Pablo II, aún después de muerto, de lo que debería ser una pastoral, es decir, la moral sexual. Hasta ahí llegamos. Y fue muy estridente el tema. Y el segundo punto, a mi juicio, es que el cardenal Rivera no se relacionó con la población abierta. Entonces casi nadie lo conocía, de no ser por las misas o lo que decía desde la fe, que se lo atribuían. Vamos a ver qué tan cierto era, ¿no? Mediocridad, crisis, naufragio. 3 expresiones que resumen esta introducción. Vamos a una pausa para retomar y desglosar los retos que enfrenta Carlos Aguiar. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos. Carlos Aguiar Retes, el nuevo arzobispo primado de México. Académicos, especialistas en temas han tenido adjetivos fuertes para definir, lo cual es una crisis que recibe el nuevo arzobispo que hoy tomó posesión. Yo te preguntaría, Jorge, sobre este arzobispo. Su trayectoria es una trayectoria que ha estado muy marcada por lo eclesial. Presidente de la SEM, secretario de la SEM, vicepresidente de los obispos mexicanos, a nivel latinoamericano también, ¿no? Ha sido vicepresidente, secretario, tuvo comisiones, presidente del CELAM. Es decir, es un hombre de trayectoria eclesiástica. La pregunta es, ¿tiene el perfil para enfrentar estos retos, esta gran crisis que vive la Arquidiócesis de México? Mira, hay dos cosas que se tienen que trabajar profundamente en la arquidiócesis. La primera es generar comunión al interior de la iglesia y generar diálogo, encuentro y unidad con todos los sectores de la sociedad. La trayectoria de don Carlos Aguiar nos dice que él es el hombre indicado para hacer esto. Él es un intelectual muy sofisticado, ¿sí? Además es de la teología profunda, que es la teología bíblica. Conoce las entrañas de la iglesia. Esta trayectoria de la que hablas habla no de un funcionario, sino de un pastor que está metido en los momentos de más discusión. Así fue. Él es uno de los intelectuales importantes de Aparecida, y Aparecida es la guía de batalla del Papa Francisco. Él ha estado en reformas muy importantes en la Conferencia del Episcopado Mexicano, reactivó elementos muy importantes eclesiales, y además hay un factor de su trayectoria del cual se habla muy poco, obviamente lo otro echa mucha luz, es más mediático, que es su enorme capacidad de hablar con todos los sectores sociales. ¿Sí? Él es un hombre, yo lo he visto, ¿no? Es capaz de hablar con la gente más sencilla, con toda desfachatez, con toda tranquilidad, y hablar incluso, como decían antes, con plebeyos y con reyes, ¿no? Es decir, la vieja expresión. Pero esa es la obligación de un pastor. Un pastor tiene que hablar con todos. Y ese es Carlos Aguiar. Carlos Aguiar ha declarado que la arquidiócesis necesita de una gran renovación eclesial, de diálogo, tender puentes,
¿Tú crees que es una óptica que puede ser atractiva en esta perspectiva que ha planteado Jorge? Sí, yo creo que tiene un diagnóstico el cardenal Aguiar sobre la Arquidiócesis de México bastante certero. Y no es un diagnóstico que parta de estudios muy sofisticados, no. Yo creo que ha tenido la posibilidad de platicar con mucha gente desde hace tiempo, de saber quién está, cómo está y qué hace dentro de los agentes pastorales, para tener una idea más o menos clara de qué se necesita. Hasta donde yo sé, él tiene claro que hay que revitalizar la vida de las parroquias, que hay que poner al tanto a las parroquias, quizá un reajuste administrativo para tener claras estas parroquias que a lo mejor concentran muchos templos, o a lo mejor hay parroquias que no tienen nada. Entonces va a haber una reformulación de tipo administrativo práctico de todas estas cuestiones cultuales, ¿no? y sacramentales. Otro aspecto que yo creo que tiene muy claro es que tiene que hablar con esos grupos que se alejaron de la iglesia porque la imagen sembrada a partir de todos los elementos de abuso sexual, tanto por de alguna manera cubrir estos escándalos, que fue el caso del cardenal Rivera, como por la comisión de los mismos, creo que tiene muy claro que es el punto central que tiene que atacar, recuperar la imagen de decencia de la iglesia. Estas minorías, dices, y ciertamente él participa de una dinámica metropolitana, o sea, no le es tan ajeno lo que pasa en la Ciudad de México. Claro que no. Es la persona adecuada, nos has planteado, ¿no? Está totalmente calificado, intelectual, pastoral, incluso conoce la iglesia. Sin embargo, tiene sus malquerientes, lo ven muy priista, ha estado con una gran capacidad de cabildeo político, muy cercano al presidente Peña Nieto, y ha hecho cosas que a sectores no le han atraído. Y si el reto, por lo que hemos conversado, es más pastoral que incluso político, bastante más. Habría que el cardenal tendría que, digamos, frenar ciertas inercias que lo han marcado en el pasado. Yo creo que hay que identificar quiénes son los que no quieren al cardenal. Y yo realmente lo que observo es que son sectores al interior de la misma iglesia, sectores retardatarios, por decirlo de alguna manera, que han gozado ciertos. Es que yo creo que está más repartidillo, ¿no? Más bien son sectores que han gozado de medrar un poco en la oscuridad, ¿no? O en los límites, etcétera, y que no quieren al cardenal, ejercieron una oposición brutal a la reforma de 2011 en derechos humanos, que si recordamos bien, cuando era presidente el cardenal Aguiar, salió con el primer comunicado aplaudiendo y recibiendo muy bien la reforma en derechos humanos de 2011, y eso le valió unas críticas al interior de la iglesia de estos sectores que realmente están en la frontera ya del cisma, es decir, sedevacantistas, añoranzas del pasado. Esos son los sectores que menos quieren a don Carlos. Los de fuera de la iglesia no lo conocen, y yo creo que se van a llevar una muy agradable sorpresa. ¿Sí? Una persona con una clara identidad, muy bien sembradas las ideas y una gran capacidad de diálogo. Esos otros sectores, en este momento, el día de hoy, perdieron la batalla. Y yo no puedo menos que celebrarlo, mano. Sí. Es que, de veras, y luego con la de libertad religiosa, también se fueron con todo. El artículo 24. No, hombre, qué cosa, ¿sí? Otro de los aspectos que ha planteado el cardenal Carlos Aguiar Retes, hoy arzobispo primado, es el tema de tolerancia cero en materia de pederastia. Y también ahí tiene algunas cosas, unos ciertos claroscuros, sobre todo cuando vino el Papa y el grupo de Alberto Atié, Bárbaros, es decir, siguiendo esta reflexión que tenías, que tiene que abrirse a estos sectores, a estas minorías lastimadas, sobre todo por los encubrimientos que acosan al cardenal Norberto Rivera. Mira, aquí creo que es muy importante, y creo que el cardenal Aguiar sí lo tiene claro, es muy importante entablar, bueno, primero ver el estado de la cuestión, porque en realidad no sabemos el estado de la cuestión, porque hay muchas cosas que pueden tener un curso eclesiástico y otras que pueden tener un curso civil, y la instrucción desde la Santa Sede es que sí hay que ver la cuestión eclesiástica, pero también la civil. Entonces, esto yo creo que es lo primero que se va a enfrentar, y para lo cual requiere, y lo tiene, de un buen diálogo con las autoridades civiles.
lo tiene. Ahora, se va a enfrentar a unos cambios muy particulares y agendas distintas, sobre todo por la situación electoral de la Ciudad de México, donde tenemos dos candidatas que probablemente alguna de ellas sea la próxima jefa de gobierno. Son agendas distintas que puede tener ahí alguna problemática, no lo sabemos, pero sí tenemos claro que el cardenal lo primero que tiene que hacer es ser contundente con los casos de abuso sexual internos, y no solamente hacia los feligreses, sino dentro de los propios agentes pastorales. Ojo. Bueno, pues estamos entrando en los desafíos, en las tensiones y lógicamente en los movimientos de la sociedad en torno a un personaje que asume, no solamente es una investidura simbólica, sino con un gran peso al interior de la Iglesia y también un gran peso al interior de la sociedad mexicana. Estamos analizando la asunción de Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado en la Ciudad de México, aquí en Sacro y Profano, y nos vemos en un momento más. Carlos Aguiar Retes, el nuevo arzobispo primado de México. Y hemos visto hasta ahora una iglesia en crisis, una iglesia mediocre, una iglesia que requiere un sacudimiento importante en la arquidiócesis. Hemos analizado también si Carlos Aguiar Retes es el hombre, es la persona que puede llevar a cabo esta misión, esta tarea, con los asegúnes que tiene. Hemos planteado que sí, que podría ser una persona de renovación, aunque no tiene mucho tiempo, tiene 7 años, 67, quizás hasta 10 podría llegar. 10. Pero un ciclo que podría ser de renovación. Y vamos en esta parte final a analizar un poco, afinar un poco más los retos. ¿Cuáles serían para ti como las prioridades más importantes que en el corto plazo Aguiar tendría que hacer en la arquidiócesis? Yo te hablaría de 3 rubros generales. 1, al interior, tomar el control de medios de comunicación, la basílica, la pontificia, la cancillería y el economato. Eso es de manera interna. Establecer de entrada una estrategia de tolerancia cero, claro, que la gente lo entienda. Y el tercer aspecto es que empiece a tomar contacto con la gente, con la cotidianidad de la gente. Es decir, que de pronto veamos al cardenal comprando un libro, tomándose un café, como la gente normal, que no tenga esa distancia que tuvo el cardenal Rivera, que se elevó por los cielos y nadie lo vio, más que el domingo en misa. Ya. Dios tampoco, ¿eh? Seguramente no. No, y con guardias, incluso en la propia catedral. ¿No? Sí. El tema que se plantea de fondo, que hemos analizado acá, es que no es un tema social ni político. El reto fundamental de Aguiar es pastoral. Es pastoral, Es 100%. recuperar, digamos, esta presencia de una iglesia que se ha diluido en la Ciudad de México. Y quizá la expresión de renovación eclesial podría quedarse corta con todos estos cambios. ¿Tú no crees que podríamos hablar o exigir una especie de ayornamiento, lo que significa esto, con toda la carga en el Concilio Vaticano II? Yo creo que lo que habría que entender es qué quiere decir renovación eclesial en el lenguaje de Carlos Aguiar. Cuando Carlos habla de renovación eclesial, se refiere a Aparecida, se refiere al evento más importante de la Iglesia de arranque del siglo XXI, que le da toda la marca a Francisco. Queremos entender qué es el concepto de renovación eclesial para Carlos Aguiar. Veamos el pontificado de Francisco. Eso es lo que significa. Una iglesia de salida, yo le agregaría a lo que dijo Mónica, es el reencuentro con los laicos. La marca pastoral de renovación eclesial de Carlos Aguiar Retes es el encuentro con los laicos. Así estuvo en Texcoco, así funciona en Tlalnepantla, y yo creo que así va a funcionar en la Ciudad de México. Ya desde ahí vemos que el ayornamiento, que es cierto, se nutre de una serie de realidades pastorales que nos llevan a esta renovación. Cuando en la iglesia hablamos de renovación, lo que estamos diciendo es volver al Evangelio, volver a la primera comunidad, que es el obispo con su feligresía, y los feligreses somos laicos. Vamos a la parte final, una tradición en Sacro y Profano, pedir conclusiones. Evidentemente estamos en el inicio
de un periodo importante en la vida de la Iglesia. ¿Cuáles serían tus conclusiones con este cambio que hoy hemos experimentado? Bueno, tenemos al arzobispo que creo que está a la medida. Eso es algo importante. Otro punto es que tendríamos que ver cómo se relaciona con la sociedad y cómo se relaciona con los agentes pastorales. Hay más de 1,000 sacerdotes religiosos, más o menos 5,000 religiosas y aproximadamente 2,000 religiosos. Estos fueron totalmente dejados de la mano de Dios en tiempos del cardenal Rivera, salvo algunas congregaciones favoritas, digamos Legionarios de Cristo. Tiene que recuperar ese espacio para que estos agentes pastorales conozcan sus ideas y las transmitan al laico y que el laico entienda qué es lo que quiere decir y qué pretende el cardenal de una nueva iglesia, por así decirlo, de una iglesia que esté más cerca de la feligresía y que tome en cuenta al laico desde incluso el sacerdocio del laico. Ese yo creo que es un punto muy importante que creo que sí lo ve. Muchas gracias, Mónica, Gracias por estar a ti. aquí en Sacro y Profano. Siempre agradezco tu presencia. Tus anotaciones finales, ¿cuáles serían? Mira, yo lo que haría es una invitación al público, a la feligresía, en general a todos, creyentes, agnósticos y ateos. Si este país tiene futuro, es a través del diálogo. Y el diálogo necesita de creadores de puentes, creadores de diálogo. Observemos con cuidado las acciones de don Carlos Aguiar y sumémonos a esta gran tarea. Hay dos retos aquí fundamentales: comunión al interior de la Iglesia y unidad afuera de la Iglesia. La Iglesia se tiene que convertir, no la jerarquía, la Iglesia, los laicos, en verdaderos puentes de diálogo en una sociedad que se nos está yendo de las manos y que en este proceso electoral estamos viendo más feo todavía cómo se ponen las cosas. La Iglesia puede ser, y para eso tiene un pastor que puede construir realmente puentes de diálogo para que este país no se nos vaya como la arena entre las manos. Pero hay que dar un voto de confianza. Y yo lo digo ya como laico, hay que colaborar y hay que ponerse el overol y hay que meterse a la renovación eclesial desde lo más profundo de la Iglesia, que es la vida cotidiana, como muy bien dijo Mónica. Muy bien, pues qué bueno que te Muchas animaste a venir. gracias. Qué bueno No, que estás Bernardo, acá. muchas gracias. Yo creo que uno de los Muchas aspectos centrales que tenemos es este gran reto cultural que a partir de hoy tiene Carlos Aguiar. Carlos Aguiar necesita no solamente del diálogo, sino de una actitud de apertura frente a una sociedad metropolitana cada vez más secular, vinculada a procesos globales, con un alto nivel de escolaridad, probablemente con un nivel de ingreso en promedio más alto del país, que se ha alejado de la vida de la Iglesia. Y se ha alejado porque en el pasado se absolutizó una agenda moral, una agenda de condena. Y lo que se requiere ahora, como hemos visto, es una agenda de apertura, una agenda de diálogo, una agenda pastoral. Ese será probablemente uno de los grandes retos del nuevo arzobispo en México, del nuevo arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes. Muchas gracias por su presencia y, por supuesto, lo invito a la próxima semana para estar aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.